Muy, pero muy buenas noches. Reciba un cordial saludo a las personas que nos acompañan desde distintas partes de Colombia, de Venezuela, también de Guatemala. Gracias por sacar su tiempo y por acompañarnos en el tercer club de lectura que le dedicamos a la sección 2 para leerla completamente, 52 párrafos leídos en su mayoría textualmente. Gracias por sacar de su tiempo. Yo me siento feliz y me siento honrado de que usted tome de su tiempo una hora y un poco más para acompañarnos. Empecemos. Hemos estado recorriendo la sección 2. Sección 2 que habla de las características cualitativas de la información. Las vimos ya hace rato. Base para la preparación de la información y de los estados financieros. Pasamos por cada uno, vimos la materialidad, y vemos cada una de las características. Enseguida, en el club de lectura anterior, en la segunda parte, vimos cómo era la estructura de los estados financieros y cómo era esa contabilización o ese reconocimiento, cómo era el concepto de medición, asignarle un valor. Generalmente la norma dice, aquí es costo o valor razonable. Cómo se presenta, cómo se clasifica y cómo se revela. Básicamente, las 4 partes fundamentales de toda transacción. Toda transacción que ingresa debe tener alguna de estas, todas estas características, algunas más fáciles de medir, otras más complejas, lo vamos a ir viendo a medida del tiempo. Y luego empezamos a ver cada una de las partes del estado de situación financiera, activos, pasivos, patrimonio, la norma nos hace hincapié en que, ojo, activos también son tangibles e intangibles, también son derechos, también son beneficios económicos futuros, pasivos también son otras formas diferentes a las que conocemos, todo eso ha quedado grabado. Y la definición simple, casi que simplista, de patrimonio, que es la resta de activo menos pasivo. Eso es lo mismo ingresos, lo mismo gastos, y en ese momento quedamos, creo que quedamos aquí en el párrafo 233 y 234, donde la norma nos dice, mira, Daniel, todo lo que se vaya a incorporar a la contabilidad como activo y pasivo, generalmente usted lo va a medir al costo histórico o al valor razonable. No hay ninguna otra, al menos aquí en esta gran teoría, no hay ninguna otra medida diferente a lo que costó la transacción y al valor razonable. Y ahí quedamos en el club de lectura anterior leyendo el 233 y 234. ¿Qué vamos a ver esta noche? Esta noche, varias cosas importantes, como por ejemplo, qué hacer cuando las NIF para las pymes no aplican a cierta transacción. Hay nuevos negocios, negocios complejos. Entonces el párrafo 235 nos dice, pues utilice una jerarquía, una escala. En el caso de que la NIF para las pymes no hable de lo que usted quiere reconocer, de lo que usted quiere contabilizar. Eso nos dice el 235. El principio fundamental de acumulación o de devengo. Enseguida nos dice, oye Daniel, le voy a recalcar que el activo debe cumplir con ciertas características. Y si no las cumple, eso puede volverse o un activo contingente o un pasivo contingente, o si no, se vuelve un gasto. Lo vamos a ver con detenimiento en estos párrafos. Y vamos a ver una pequeña gráfica que hemos publicado en Facebook y en todas las redes sociales de Asurán. La vamos a explicar hoy. Y luego hace otro hincapié sobre ingresos y gastos. Y aquí salto y voy a hacer una pequeña explicación sobre un libro muy famoso, y jamás lo había hecho, un libro muy famoso que se llama Padre Rico y Padre Pobre, y básicamente sorprendió a todo el mundo, pero lo voy a comparar con la NIF para las pymes. Aquí tengo el libro, de hecho, Padre Rico, Padre Pobre. Y lo voy a comparar con lo que dice la NIF para las pymes, con unos cuadros que presenta el señor Robert Kiyosaki. Lo voy a comparar con la NIF para las pymes, viendo que es exactamente lo mismo que dice la NIF para las pymes, y esto se convierte en un bestseller. Pero ¿por qué la NIF para las pymes, que también tengo acá, por qué no se convierte en un bestseller? Son maneras y son formas, lo vamos a ver en esta noche. Por último, hablamos de la presentación de resultados o de resultado integral, párrafos
43 a 44, unas prohibiciones de la norma, unas reglas generales de medición inicial, unas reglas iniciales de mediciones posteriores. Eso es lo que nos espera. Vamos a leer la norma y cuando requiramos que nos acompañe esta presentación, así lo haremos. Listo. Vamos a empezar con el párrafo 235. El párrafo 235 dice de la siguiente manera: los requerimientos para el reconocimiento y medición de activos pasivos, ingresos y gastos de esta norma están basados en los principios generales que se derivan de la NIF completa. Esto tiene toda la razón. Básicamente, no quiero llamarlo así porque puede sonar despectivo, pero esta es una versión light de las NIF plenas. Eso quiere decir que ¿por qué light? Porque las NIF plenas, para empresas que cotizan en bolsa o ciertas empresas que tienen un músculo financiero, pues pueden hacer mediciones más complejas y pueden destinar recursos, por ejemplo, a hacer valoraciones, a hacer mediciones que requieren dinero. Pero en las NIF pymes se reconoce que las NIF pymes no tienen un dinero para dedicarle, por ejemplo, a hacer mediciones de valores razonables o hacer ciertas clases de mediciones que pueden ser muy complejas para el bolsillo de las pymes. Entonces, esta versión trató de simplificar todo a tal punto de decir que solo hay dos maneras de medir las situaciones en los estados financieros. O bien al costo. Parece que no hay ningún esfuerzo en medir el costo, simplemente cuánto vale la factura, cuánto vale la propiedad, a cuánto lo compré, o al valor razonable. El valor razonable sí requiere un esfuerzo, pero la mayoría de cosas en norma, la mayoría de eventos, no llamarlo cosas, son medidas al costo. Pero de eso se trata ese comentario. Dice: en ausencia de un requerimiento en esta norma que sea aplicable específicamente a una transacción o a otro suceso o condición, el párrafo 10.4 proporciona una guía para emitir un juicio y el párrafo 10.5 establece una jerarquía. ¿De qué se trata esto que dice de estos párrafos? Adelantémonos para cuando en tiempo más adelante leamos la sección 10 de la NIF para las pymes. Básicamente dice, mira, Daniel, si hace falta una norma, una orientación específica para cierta transacción, usted va a aplicar lo siguiente. Y termino de leerlo para ver qué es lo que debe aplicar. El segundo nivel de esa jerarquía requiere que la entidad busque definiciones, criterios. Entonces ya está hablando del segundo nivel. Primer nivel dice que están los párrafos 10.4 y 10.5. El segundo nivel dice, pues váyase a las definiciones, criterios de reconocimiento, ingresos, definiciones de pasivo, ingresos, activos, etcétera, que está en esta sección. En otras palabras, los primeros niveles es, vaya lo que dice el 10.4 y 10.5. Luego el segundo, pues miren muy bien qué dice acá, ¿no? ¿Qué dice esta sección que habla de las definiciones, de los criterios de reconocimiento, de todos los conceptos? Y si aún usted no puede hacerlo, entonces vamos a ver cómo termina esta jerarquía. Aquí está. Entonces, es mejor con esta gráfica. Ahí está. Entonces, esta es la jerarquía. Primero, mira a ver cuestiones similares. Es lo que dice esos párrafos 10.4 y 10.5. Trate de mirar, por favor, si esa cuestión la trata otra norma, con otros nombres, pero lo trata otra pymes. No, Daniel, no la trata. Bien. Pasó usted la primera parte de la jerarquía. La segunda parte le dice, pues váyase a definiciones, vaya a las reglas de reconocimiento o de contabilización, que todo eso está en la sección 2. Lo vimos y lo estamos viendo. No, Daniel, tampoco. Mira, lo que yo o lo que la empresa desarrolla y yo quiero contabilizar, lo que quiero medir, no está ni en una pyme similar, ni en una NIF pyme sin una sección, ni está en las definiciones. Entonces, la norma, el tercero que menciona, adelantándonos, es, pues vaya a las NIF completas, a las NIF plenas. Entonces, el párrafo 235, de una manera no clara, porque eso lo trata otra sección, dice, pues ahí está la jerarquía. Y la jerarquía dice, busque similar, busque definiciones, si se agota esto, vaya a las NIF plenas.
y allá encontrar la respuesta. ¿Listo? Entonces eso dice el párrafo 235. Entonces, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Perfecto. Luego habla el párrafo 236 de la base de todos los estados financieros, que se llama acumulación, devengo, causación. No sé cómo lo llama usted en su país, si acumulación, devengo o causación. Aquí en Colombia lo llamamos causación. La palabra devengo es algo extraña, pero no sé. Déjeme ver en su país cómo llaman al gran principio de acumulación, devengo o causación. Entonces, ¿de qué trata este? Básicamente dice, bueno, Daniel, mira, la contabilidad no es una contabilidad de caja. Básicamente dice, vamos a apoyarnos en esta presentación. La contabilidad no es una contabilidad de caja, no lo es. En otras palabras, en la contabilidad, las partidas se reconocen cuando suceden independiente que esté o no el dinero. Y básicamente la norma dice, ese es el gran principio, porque reconozca que todas las transacciones en la economía tienen dos maneras, o el efectivo o el crédito. Y si usted prepara los estados financieros con solo efectivo, estará desconociendo la otra fuerza que mueve la economía, que es el crédito. Y entonces la norma dice, no, cuando suceda un ingreso independiente de que se lo paguen de una vez, si usted hace una venta independiente de que se lo paguen de una vez, usted contabilícelo. Pero en palabras de la norma dice, cuando satisfaga las definiciones y criterios de reconocimiento, en ese momento contabilícelo. Que es que no me han pagado, no me han girado, no ha entrado a la cuenta. Bueno, el principio de acumulación, devengo, causación, dice no. Para todo lo que sea caja o efectivo, yo tengo un estado financiero, que es el estado financiero de flujo de efectivo, Daniel. Así que no. Lo que es situación financiera y resultados cuando suceda. No espere el dinero, por favor. Vamos a ver cómo lo escribe técnicamente la norma. Causación se llama. Y creo que, Nelson, también todos nosotros en Latinoamérica le llamamos así causación. No sé si alguien nos puede decir algo de cómo lo llama en su país. ¿Qué dice esto? Una entidad elaborará sus estados financieros, excepto el flujo de efectivo. Claro, está diciendo, pues todos los estados financieros se basan en el principio de causación o devengo. ¿Sí? Utilizando la base de causación, excepto los flujos de efectivo. De acuerdo a la base contable de acumulación, causación, devengo, las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de esas partidas. No cuando ingrese el dinero, porque si no, entonces todas las ventas a crédito no se reconocerán cuando se den, sino cuando llegue el dinero. Entonces la norma dice, no, para eso tengo un estado financiero que es el flujo de efectivo. Entonces es un principio básico que cuando todos estábamos estudiando y cuando seguimos estudiando nos dicen, ojo Daniel, el principio de causación o devengo es importantísimo. Muy bien. Y luego cierra esos pequeños dos capítulos de la jerarquía y de la base de acumulación y entra nuevamente a activos pasivos, activos pasivos, ingresos y gastos. Y entonces cuando estaba leyendo nuevamente la norma, dije, oye, otra vez activos, pasivos y patrimonio. ¿Ya no nos lo habían explicado? ¿Qué sentido tiene ahora que se repita otra vez? Que nos diga, mira, que el activo es cuando se cumplan estas definiciones. Pero tiene todo sentido porque la norma me va a hacer una introducción muy interesante. Mira lo que dice aquí. Una entidad reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuando sea probable. Cuando sea probable. Muy bien. Cuando sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la entidad. Y además el activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Entonces cuando leí esta primera parte yo dije, oye, pero esto ya no lo habían dicho arriba. Bueno, sigamos leyendo. La norma dice, yo le estoy diciendo estas dos palabras que están señaladas ahí en amarillo, probabilidad y fiabilidad, porque le voy a introducir
qué pasa y cómo debería contabilizar ciertos activos o que parecen activos o son activos, pero que no son ni probables que ingresen los beneficios económicos futuros, ni tampoco es fácil asignarle un valor. Entonces, aquí hay dos palabras, probabilidad y fiabilidad. Ok. Listo. Un activo no se reconocerá en el estado de situación financiera cuando no se considere probable. Entonces la norma me dice, les recuerdo que entonces usted no va a contabilizar un activo cuando no se considere probable. Entonces enseguida viene a la mente, y discúlpenme Norma, entonces ¿cómo contabilizo esa situación que considero que no es un activo, que considero que, perdón, que es un activo, pero que no es probable? La norma va a decir, espéreme, más adelante se lo voy a decir, justo en el párrafo 238. Y luego sigue diciendo, sea probable que el desembolso correspondiente se vayan a obtener beneficios económicos, en el futuro, más allá del periodo actual sobre el cual se informa. Entonces la norma dice, mira, Daniel, si usted no sabe la probabilidad, es mejor que no contabilice un activo. No lo contabilice. Si usted no sabe si más allá de este año le va a generar beneficios económicos futuros, es mejor que no lo contabilice. Ya le digo cómo contabilizarlo. En lugar de ello, dice, esta transacción dará lugar al reconocimiento de un gasto en el estado de resultado integral o en el estado de resultado. Aquí está introduciendo los dos estados. O si usted presenta los dos estados o si solo presenta uno solo, lo vamos a ver más adelante. Entonces, la norma entre líneas, entre dientes, me está diciendo, mira, mire la fiabilidad y mire la probabilidad. Y aquí en la presentación yo lo hago de la siguiente manera. Entonces, si algo no es fiable, si no es fiable su costo, lo más probable es que se convierta en un activo contingente. ¿Y qué es un activo contingente? Básicamente una demanda a favor. He demandado al gobierno de este país por daños y perjuicios, porque no reparó una carretera y mi automóvil que llevaba mucha mercancía se perdió todo. Entonces la norma dice, Daniel, pues a ver, eso no tendrá mucha fiabilidad, pues usted va a demandar al Estado, pero no saben si le van a reponer toda la mercancía que usted transportaba, si le van a reponer todo al 100%. No, Daniel, eso no tiene una fiabilidad de decir si son esos $50,000, $100,000, $200,000, $300,000. Entonces, cuando un activo no cumple con esa fiabilidad del costo, se convierte en un activo contingente. En otras palabras, cuando un activo deja de ser prácticamente seguro el costo o prácticamente seguro que suceda, cuando pierde esa palabra de prácticamente seguro, algo pasa con esos activos y no pueden ser activos. En otras palabras, todos los activos que usted contabilice, reconozca, mide y revela, sobre todo contabilice, deben ser prácticamente seguros. Si no tiene seguridad sobre el costo, Daniel, pues yo demandé al Estado por tanto, pero no sé cuánto terminen desembolsándome. Entonces la norma dice, es mejor que revele eso, porque eso no es un activo. Y además, cuando no hay probabilidad de beneficios, por ejemplo, coloqué aquí el ejemplo, como investigación para intangibles. Entonces usted llega y está desarrollando el próximo producto que va a cambiar la historia de su nación. Y entonces ingresa dinero. Enseguida este párrafo 237 me dice, Daniel, ¿está seguro que usted tiene probabilidad de que ese dinero que está invirtiendo para desarrollar ese producto que va a cambiar la historia en dos, le va a generar réditos? Pues yo creo que sí.
Bueno, el creo no, tiene que estar prácticamente seguro. La norma dice, si no está prácticamente seguro, como en el ejemplo de la investigación para los intangibles, usted debe llevarlo a gasto. O está prácticamente seguro de que eso va a cambiar la historia o no. Así que llévelo al gasto. Entonces la norma entre líneas, sin decírmelo, ese párrafo 237, me está como recordando. Y cuando me recuerdas para algo, ojo con la probabilidad, Daniel, ojo con la fiabilidad. Entonces, luego me dice, por esto se lo recuerdo, porque una entidad no reconocerá un activo contingente como un activo. ¿Por qué? Porque el activo contingente no tiene la seguridad plena sobre el monto. Sin embargo, cuando el flujo de beneficios económicos futuros sea prácticamente seguro, esto es la definición de probabilidad de la norma. Prácticamente seguro. Entonces, el activo correspondiente no es un activo contingente y por lo tanto es apropiado reconocer. Entonces, esto funciona así. Si yo demando al Estado y los abogados, 3 abogados, 2 abogados, me dicen es casi seguro que el Estado le reponga, ojo, al menos el 80% de su mercancía. La norma dice no, pero necesito el valor. Recuerde lo que es prácticamente cierto que me dé la probabilidad y el valor. Prácticamente cierto. Entonces, esto es bien complejo porque uno está casi seguro en esos procesos judiciales a favor para reconocer un activo contingente. Y va a pasar lo mismo con pasivos. Va la norma a decir, mira, ojalá esté prácticamente cierto para que usted lo reconozca como pasivos. Y empieza a contar la misma historia. Dice así, mira, una entidad reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando la entidad tiene la obligación al final del periodo, cuando es probable y cuando el valor pueda medirse de forma fiable. Entonces yo le digo, oye, pero ya me habían dicho eso, ¿qué sentido tiene ahora? Enseguida leo el párrafo 240. Lo que le estoy recordando son estas 3 situaciones, 3 condiciones, perdón, porque si no se cumplen 2 de esas condiciones, que es la probabilidad y el valor fiable, entonces usted no puede reconocer un pasivo. Usted tendrá una provisión, usted tendrá una contingencia, usted tendrá cualquier otra cosa, pero no tendrá un pasivo y no lo puede llamar así. En otras palabras, para que exista un activo y para que exista un pasivo, se debe estar casi seguro, prácticamente seguro, como dice la norma, prácticamente seguro, de que se va a convertir en activo o de que es un activo o de que es un pasivo. Y en transacciones normales eso es cierto, pues uno sabe que está adquiriendo un activo, sí, pero en otras situaciones, como por ejemplo intangibles, como como los procesos jurídicos, en ese caso aplica, pero en la mayoría de activos no aplica esto. Pero la norma dice, Daniel, como hay tantas empresas en el mundo, ojo con la probabilidad y ojo con el importe, o con el valor, perdón. Entonces, ¿cómo funciona esto en una gráfica? Así funciona al menos para pasivos. Entonces, cuando hay una incertidumbre baja, en otras palabras, cuando hay una incertidumbre baja, cuando estoy prácticamente seguro sobre el valor y además estoy prácticamente seguro del vencimiento de la fecha de cuándo tengo que hacer efectiva esa obligación, Daniel, usted está frente a un pasivo porque no tiene incertidumbre. Al contrario, usted está prácticamente seguro. Entonces, hay un cuadro muy, muy pequeño, al menos en procesos jurídicos, para esto. Yo si pudiera hacer este cuadro, pero no lo quise dañar, yo lo hubiera podido hacer así. Como que, mira, la incertidumbre es bajísima. Y la incertidumbre sobre el valor. Y la incertidumbre sobre el vencimiento es bajísima. Pero para no dañar la gráfica, lo he colocado de esa manera. Daniel, cuando ya existan ciertas incertidumbres, cuando ya la cosa no sea prácticamente segura, usted debe darle otro nombre. En este caso, en pasivos, debe existir una provisión o debe existir un pasivo contingente o tal vez no exista nada porque usted no
tiene una altísima incertidumbre y una altísima incertidumbre sobre el valor y altísima incertidumbre sobre el vencimiento. La norma me está diciendo, yo estoy recordando conceptos que ya habíamos visto para introducirle otros nombres. Y es que la contingencia es el nivel que viene después del prácticamente cierto. Llámese activo o llámese pasivo. Y es que cuando se habla de contingencia, se habla de que tengo dudas. Tengo ciertas dudas sobre esta partida. Ahora, como les digo, esto es una excepción. La mayoría de activos y pasivos se pueden medir fácilmente. La mayoría de activos y pasivos no tienen ese carácter de contingente. Eso es lo que me dice la norma. Entonces, ahí está el párrafo 240. Un pasivo es una obligación. Un pasivo contingente, perdón, es una obligación posible pero incierta. O una obligación presente que no está reconocida porque no cumple con una de las dos condiciones, o con el B o con el C. Y entonces cuando eso pasa, Daniel, usted no me reconozca, no me reconozca en este caso un pasivo, sino reconózcame un contingente. Una entidad no reconocerá un pasivo contingente, excepto en los casos, y ahí hay una excepción que vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la sección 19. Listo. Entonces ya, introducción al pasivo contingente y al activo contingente, que se tratan de maneras diferentes. Y luego la norma dice, Daniel, ahora le voy a hablar de ingresos y de gastos. Y yo le insisto a la norma, oye, eso ya lo vimos. En alguna parte, claro que los ingresos sí, pero ahora también le voy a introducir ciertos elementos que debe mirar con calma. Mira, y de aquí el señor Robert Kiyosaki. Y no es una clase de autoayuda. Yo respeto mucho a todos los autores y autoayuda tiene su mercado y es bueno para muchas personas, para otras son criticables, pero el señor Robert Kiyosaki no creo que se haya basado, pero está diciendo esto y esto más adelante en su libro con una historia. Y eso ha gustado muchísimo. Y ahora como contadores vamos a darle una mirada a ese libro y a la primera gran parte de ese libro. Entonces, vamos a ver qué es ingresos. Entonces, el párrafo 241 me dice, Daniel, el reconocimiento de los ingresos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. Y entonces, empieza a ganar uno conciencia de esto, porque muy al principio uno dice ingresos, pues ingresos es lo que recibe la empresa. Eso es. Es el flujo que entra a la empresa. Pero la norma hace el hincapié y me dice es que, Daniel, no puede haber ingresos si no hay un activo. No puede haber ingresos generalmente si no hay ciertos pasivos. Entonces, la definición de ingresos está siempre acompañada del movimiento de los activos y de los pasivos. Y entonces la norma hace tanto hincapié en esto que uno termina diciendo, está bien, sí, sin un activo pues no hay un ingreso, ¿no? En la mayoría de los casos. Llámese un activo tangible o intangible. Y ya vamos a ver el caso del libro. Y luego dice, una entidad reconocerá un ingreso en el estado de resultados integral cuando se presenten esas partidas, ¿no? Que dan pie a otros resultados integrales o lo que se conoce como ORI. O en resultados, usted lo presenta individual. La mayoría de pymes presentan estados de resultados no integrales, sino estados de resultados así, ingresos, costos, gastos y la utilidad. No presentan los otros, porque son partidas muy específicas. Vamos a dar una pequeña introducción de esto. Cuando haya surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, entonces en ese momento usted reconoce el ingreso relacionado con un incremento en los activos y un decremento en los pasivos. Y entonces uno lee esto y pues la palabra decremento no es nuestra, ¿no? Decremento. Esa es una palabra de traducción. Pero la norma dice esto que dice el señor Robert Kiyosaki en su libro. Básicamente dice, Daniel, un ingreso está en función de activos y pasivos. Generalmente un ingreso aumenta los activos. El ingreso es una venta
un intercambio de un inventario por efectivo, ¿sí? Una propiedad de inversión para alquilar. De ahí surgen los ingresos. Y los ingresos dan disminuciones a pasivos. Claro, pues, si yo tengo ingresos, pues puedo pagar mis obligaciones. Y además, si hay ingresos, también hay un incremento del patrimonio. Pues sí, tiene razón. Si sube el activo, debería bajar el pasivo, debería aumentar el patrimonio. Sin embargo, en nuestras palabras, pues no, palabras contables. Y luego juega igual con los gastos. Daniel, el gasto es al revés. Lo que hace es aumentar el pasivo, porque usted paga obligaciones financieras o cuentas por pagar. Lo que hace es disminuir su activo, porque generalmente eso lo paga con dinero, con equivalente al efectivo, con cash, con money. Y lo que hace eso es disminuir el patrimonio. Y entonces él, en su libro, menciona lo siguiente, el libro que tengo por aquí, donde lo tenía, lo mostré. Y lo tomé textual del libro. Entonces él presenta, para no contadores, cómo son los estados financieros. Aquí está este cuadro, tal como está ahí. Lo tomé textual. Entonces él dice, mira, y claro, le pone ese misticismo y esa historia necesaria o esa anécdota necesaria para que la historia quede recordada, ¿no? Porque probablemente se nos olvidará qué dice el párrafo 241, pero lo que dice Kiyosaki sí no. Y es que los activos ponen dinero en tu bolsillo y los pasivos sacan dinero de tu bolsillo. Y tiene toda razón, es lo mismo que dice este párrafo 241 y 242. Y luego, para adornar un poco más la historia, dice, le voy a presentar la historia de este juego que hay entre activos y pasivos, ingreso y gasto, para tres personas. Y él lo llama pobres, clase media y los ricos. Pero fíjese que es una aplicación del 241 y del 242. Entonces él dice, mira, los pobres, y lo coloco entre comillas, los pobres, pues ni siquiera tocan lo de activo y lo de pasivo, cosa que no creo que sea cierta, pero los pobres nada más ganan un salario, ¿sí? Y ese salario lo gastan inmediatamente. No tienen, no tocan activos y pasivos, no pueden comprar activos y pasivos. El problema del libro es que no dice cómo, ¿no? Cómo dejar de ser esto. Ahora, esa palabra tampoco me gusta, ¿no? Porque, bueno, no estamos hablando del libro. Entonces, dice, lo que reciben se los gastan, porque reciben el salario o subsidios y se lo gastan en alimento, en transporte, en ropa, en impuestos. En otras palabras, ellos van a presentar un solo estado financiero, que es el estado de resultados, porque no tendrán activos, porque no tendrán pasivos. Eso es lo que él menciona. Y luego dice, la clase media es diferente, porque la clase media también tiene ingresos, también tiene gastos, pero sus ingresos se van a convertir en gastos a través de los pasivos. Entonces sí adquieren recursos, adquieren hipoteca, un crédito para el automóvil, préstamo para pagar sus estudios o la universidad de sus hijos, pero nótese que la clase media, dice que Kiyosaki, no adquiere los activos, no tiene la forma de adquirir activos. O sea, todos los pasivos que tienen no le generan ingresos, ¿no? O sea, no es la hipoteca para rentar, en otras palabras, no es una propiedad de inversión, etcétera. Listo. Muy bien. Ahora, él dice los ricos, así los menciona. Los ricos entonces es diferente, porque los ricos sí tienen activos y los activos hacen que sus ingresos aumenten. Y entonces tienen bienes raíces, tienen acciones, tienen maquinaria y de esos obtienen rentas, dividendos y arrendamientos en otras cosas. También tienen gastos, también tienes pasivos. Pero entonces él dice, entonces haga que los activos trabajen para usted. Pero olvida una cosa, ¿cómo adquiero los activos si los gastos siguen y si los ingresos siguen? Olvida al señor Kiyosaki que necesito una habilidad especial, necesito hacer algo o necesito una ayuda, un recurso. Bien. Entonces, básicamente él dice, la diferencia es que los pobres nada más se mueven ingresos y gastos. Algunos ni siquiera pueden llegar a obtener una tarjeta de crédito, ni siquiera pueden tener una cuenta bancaria, solo ingresos, gastos. Y en cambio, los ricos tienen activos y generan ingresos. Bien,
Esta clase no se trata de autoayuda ni más, pero es básicamente lo que dice la norma. Dice Daniel, es que los ingresos van a generar aumento de los activos. Él lo presenta al revés, es que los activos generan ingresos. Y sí, los ingresos hacen que su deuda se pueda disminuir. Y si su deuda puede disminuir, pues usted tiene más capital, más patrimonio. Cosa igual funciona con los gastos. Entonces, el libro y esta parte que gusta muchísimo, si usted busca esto, ¿cómo lo llama? El flujo del dinero, no sé cómo lo llama acá. Flujo del dinero. Esto es. Básicamente está explicando resultados y situación financiera. Ahora, colocándolo con una historia y adornándole con una historia. Pero tiene sentido. Tiene sentido. Difiero de muchas cosas, pero tiene sentido. Ahora, para que nos acordemos entonces. Listo. Si el pobre no tiene activos, pues no pudiera generar ingresos. Tendría una dependencia siempre de su salario y su vida sería nada más la supervivencia. Tener ingresos para pagar, tener ingresos para pagar. Pero no tengo en ningún momento nada que me pueda apalancar. Claro, ¿cómo obtengo entonces un bien raíz, una maquinaria o cómo compro acciones? Si no tengo el ingreso suficiente para pasar a activos y pasivos. Eso es básicamente el resumen de la primera parte del libro y el resumen del párrafo 241 y el párrafo 242. Todo esto tiene su cita correspondiente. Entonces sale uno de estos párrafos diciendo, ok, esto básicamente es padre rico, padre pobre, pero en términos contables. Y luego dice, Daniel, el reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. Sí, porque cuando usted tiene gastos porque tiene muchos pasivos. Eso es lo que dice la norma. Me dice, una entidad reconocerá gastos en el estado de resultados integral o en el solo estado de resultados, si se presenta, cuando haya surgido un decremento de los beneficios económicos futuros. Entonces, su patrimonio o su utilidad va a ser menor si tiene muchos gastos, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos que pueda medirse con fiabilidad. Listo. Esa relación está en el cuadrante que presenta el señor Kiyosaki. Pásalo página. Luego hace una introducción al estado de resultados integral total y al estado de resultados. Dos situaciones diferentes, ¿no? ¿Cuándo es integral y cuándo es solo de resultados? Aquí hay una gráfica muy interesante que también tiene su fuente, que nos va a ayudar muchísimo a esto. Yo quito aquí mi cámara un segundo. Listo. Entonces, ¿qué van a decir esos párrafos 243 y 244? Me va a decir Daniel, pues mira, ¿qué es el resultado? A la lógica y al pragmatismo, a la practicidad de las normas, dice, al igual que el patrimonio, esta vez el resultado es la diferencia que existe entre ingresos y gastos. Y hay un problema de traducción porque alguien dice, entonces en las NIF para las pymes no hay costos, porque habla solo de gastos. Sí hay costos, pero en la traducción hay inconvenientes. Lo cierto es que el resultado es la diferencia de los ingresos, de los costos y los gastos. Y ya. Y entonces dice, el resultado integral, hablo de integral porque se presentan otras partidas. Otras partidas como por ejemplo, aquí está en la mitad. Otro resultado integral. Entonces, ganancias y pérdidas por conversión de estados financieros en negocios en el extranjero, ganancias y pérdidas actuariales, superávit de revaluación por propiedades, planta y equipo. Entonces, todas estas partidas diferentes a las cuales gestionó la empresa, porque es que el estado de resultados, el cuadro que está arriba, usted lo puede observar, es se presenta porque la administración ha gestionado los activos y los pasivos. Ahora, pero el Estado, otro resultado integral, no es, ojo, no es fruto de la gestión que haya hecho la administración. Porque si hay ganancias o pérdidas actuariales no es porque la administración lo quiso, pero puede ser que si los costos se disminuyeron, sí, la administración lo quiso. Entonces, perdóname un segundo.
Ya, vuelvo a la gráfica. Entonces, el otro resultado integral, cuando se presenten esas partidas, pues usted colóquelo, Daniel. Pero nótese que son partidas para pymes un poco más grandes, salvo el superávit por revaluación de propiedad, planta y equipo, lo que vaya ganando la propiedad, planta y equipo, o lo que vaya perdiendo, ¿no? Salvo ese, pero negocios en el extranjero para una pymes, bueno, ciertas pymes lo tienen. Pérdidas y ganancias y pérdidas actuariales, complejo, pero algunas pymes lo tienen. Entonces, la diferencia está en que el resultado integral total, agrupa todos los ingresos, todos, los que la administración gestionó y los que la administración no gestionó, conocidos como otro resultado integral. Entonces la norma en esos dos párrafos hace esa diferenciación. Ah, Daniel, pero si usted solo llama a eso resultado, ¿qué quiere decir? Que presentó la primera parte. Porque usted no tuvo ninguna partida que se pueda clasificar como resultado integral. En otras palabras, usted no tuvo esos cambios del valor razonable, usted no tuvo ganancias y pérdidas actuariales. Cuando usted presenta el resultado del año, en este caso en 112, es porque no tuvo esas otras partidas. En otras palabras, lo que usted está presentando es todo fruto de la gestión de la administración. El otro resultado integral, básicamente resultados fortuitos por la naturaleza del negocio, mas no es porque la administración haya querido presentar pérdidas o ganancias actuariales, pues se dio fortuito. Entonces la norma en estos dos párrafos va a mencionar a su modo esta clasificación. Aún no entramos en cada una de estas partidas porque estamos en la introducción de las normas. Entonces dice de la siguiente manera. El resultado integral total, eso quiere decir cuando se presentan las otras partidas, es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos. Y la norma clara, mira, no es un elemento separado ese resultado y no necesita un principio de cómo lo contabilizo, porque básicamente para la norma es la resta entre ingresos, costos y gastos. Pero esto es todos. Y luego dice, mira, el resultado solito es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos distintos. Ahí tiene que hacer la aclaración y tiene que decir, Daniel, pero ese resultado es que es algo distinto a los otros, ¿no? Este resultado es porque la administración gestionó, eso es fruto de la gestión de la administración y lo otro no se dio. Eso es lo que me va a decir. El resultado es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos distintos a las partidas que esta norma clasifica como partidas de otro resultado integral. Y vuelve a decir, esto no es un elemento separado y no necesita un principio de reconocimiento separado de cómo contabilizarlo. Esto es la mera resta, es lo que dice la norma. Entonces, la norma me hace una introducción, me dice Daniel, pues depende qué haya pasado en su organización. Si solo pasó ingresos, costos y gastos normales, fruto de la gestión, usted presenta el resultado. Pero si hay alguna de esas situaciones particulares, por favor presente el resultado integral, que es la gran diferencia entre todos los ingresos y entre todos los gastos. Muy bien. Eso es lo que dice este párrafo, 243, 244. Y luego lanza otro gran principio. Y dice, esta norma no permite el reconocimiento de partidas en el estado de situación financiera que no cumplan con la definición de activos o de pasivos independientemente de si proceden de la aplicación de la noción comúnmente referida como proceso de correlación para medir el resultado. Bueno, yo le digo a la norma, no es tan comúnmente. Si a mí me preguntan cuál es ese proceso de correlación para medir el resultado, yo le digo, no es tan común. Es más, debí, cuando leí este párrafo, buscar qué es eso de proceso de correlación. Y la norma, aquí en adelante, y toda la norma, va a pelear, pero va a librar una batalla muy fuerte para decir, mira, no me vaya a sobreestimar los activos. Por favor, va a librar una batalla fuerte. No me vaya a sobreestimar los activos y le voy a imponer muchos principios y muchas orientaciones obligatorias para que no me presente más activos del que es. Esa es la gran batalla de la norma. Al decirle, ojo, deterióreme, porque si usted no me deteriora, me está sobreestimando, me está presentando más activos. Entonces,
esta es una pequeña introducción a esa pelea que dice, mira, ese proceso de correlación, eso no me lo reconozca. ¿Qué es el proceso de correlación? Es básicamente contabilizar algo que aún no es, que aún no cumple con las definiciones, pero uno espera que se dé. Entonces, por ejemplo, registro un activo cada vez que pase cierta situación. Entonces, cada vez, por ejemplo, registro un activo cada vez que el gobierno cambie o cada vez que quede un partido amigo mío. Por poner un ejemplo, porque esto no es tan común. La norma está prohibiendo esto, Daniel, no, eso tiene que cumplir con la definición. Pero es que cada vez que llega un gobierno amigo mío, pues me da contratos. Y hay una correlación. Si el partido yo le apoyé en campaña, pues me da mis contratos. Entonces la norma prohíbe eso y dice, mira, no. Eso que para ahorrar tiempo, eso para que mejorar los estados financieros. No. Aquí es cuando el evento suceda, contabilice. Pero no cada vez que hay un eclipse, cada vez que no. La norma no dice eso. Ahora, que hay un número de eventos similares, entonces que todo el sector está registrando o que todo el sector registra activos. De esta manera la norma dice no. Ese proceso de correlación en contabilidad no existe. En contabilidad es un poco más claro. El activo, el pasivo, el ingreso y el gasto se reconocen cuando se cumple con la definición. No es que haya un evento correlacional que me genere un ingreso. No, esa correlación no existe. Bueno, válido la norma. Y entonces el párrafo 246, aquí empieza la verdadera batalla. Dice, a toda costa voy a impedir que usted me muestre más activo del que realmente es. Y arranca diciendo, el reconocimiento inicial, una entidad medirá los activos y pasivos al costo, a menos que esta norma requiera la medición inicial sobre otra base, tal como el valor razonable. Y es que aquí hay una oportunidad muy grande, porque cuando el activo y pasivo se mide al costo, norma, usted dice que va a pelear para que no le muestre más activo, pero cuando yo mido activos y pasivos al costo, me está abriendo una puerta. Y la puerta es, los dejo ahí y si los dejo ahí, puedo mostrar más activos en muchas cosas. En otras palabras, por ejemplo, no voy a deteriorar mis cuentas por cobrar, mis clientes, mis ventas a crédito, no las voy a deteriorar. Las voy a dejar solo al costo, solo al costo. Hoy voy a mostrar más cuentas de las que realmente me van a pagar porque algunas ya están deterioradas. Entonces, cuando abre esta posibilidad la norma, casi que es contraria a su pelea. Y luego dice, no, mira, eso es la medición inicial, pero en la medición posterior, por favor, y empiezan las reglas de la medición posterior. Entonces, el momento inicial, todo entra al costo, dice la norma, salvo, o sea, la regla es al costo, la excepción es al valor razonable y tiene mucho sentido, porque al costo, la empresa es fácil de determinar. Como dice la norma, no hay un esfuerzo desproporcionado aquí. El costo es el costo de la transacción y tiene sentido. Ahora empieza a poner las reglas más fuertes y dice, mira, una entidad medirá activos financieros básicos y pasivos financieros básicos que más adelante vamos a ver en la sección 11 cuando nos llegue el momento. Al costo amortizado. Pero usted me había dicho que al costo. Sí, pero el costo la inicial. Pero en ciertos activos financieros básicos, como por ejemplo las cuentas por cobrar comerciales. Típico ejemplo. Daniel, ahí tal vez usted me esté mostrando más activos de los que son. ¿Por qué? Mira, voy a poner un ejemplo y lo vamos a desarrollar más adelante. Estos son los iconos. ¿Dónde está el ejemplo? Aquí. Lo voy a poner un ejemplo con las cuentas por cobrar. Entonces, le dice, al costo amortizado los activos y pasivos financieros básicos. Entonces, cuando me dice el costo amortizado, me dice, Daniel, quiero que me muestre la realidad. Porque cuando usted vende a crédito, ojo, a 120 días y vende $100,000 a crédito en 120 días y su sector y su ciclo normal son
imaginemos 60 días, la mitad. Daniel, ahí usted está subsidiando. Y además, esos 10,000 no van a ser tan ciertos. Hoy no van a ser tan ciertos. No, porque de aquí a que lleguen los 120 días ha pasado inflación, ha pasado el costo de dinero en el tiempo. Entonces me va a decir, Daniel, no, mira, esos activos financieros y pasivos financieros básicos. Cuando lleguemos a la sección 11 va a haber más detalles sobre esto. No, eso necesito que me lo mida al costo amortizado. Oye, pero me había dicho que al costo. No, al costo amortizado. ¿Por qué? El costo amortizado requiere que se haya un valor presente, que me diga esos 100,000 cuánto valen hoy, cuánto le está subsidiando usted, si es que le está subsidiando, porque esos 100,000 hoy valen diferente si usted los pone a 120 días, perdón, esos $10,000. Entonces la norma empieza a poner reglas y dice, ah, caramba, entonces yo ese activo financiero básico, que es una cuenta por cobrar, yo tengo que traerla al costo amortizado. Entonces tengo que mirar el tiempo, mirar una tasa y ver cuánto es el resultado, que probablemente no sean los 100,000 hoy. Bien, eso es lo que dice la norma y empieza a imponer más y más reglas. Y luego le dice, al costo amortizado menos el deterioro, si hay deterioro, excepto para las inversiones, y empieza a decir algo sobre las acciones que cotizan en bolsa. Básicamente me está diciendo la norma lo siguiente. Si es al costo, Daniel, pues actualíceme ese costo. Eso es lo que me está diciendo. Quiero que me lo actualice. En otras palabras, no me vaya a sobreestimar los activos. Ahora, con las de valor razonable, pues las de valor razonable estarán a su valor correcto. La norma pierde cuidado ahí porque valor razonable no van a estar sobreestimadas, van a estar al valor razonable y es al valor de mercado. Entonces, como pone la regla del costo, empieza a luchar porque le actualice ese costo, porque se lo tenga constantemente en muchas oportunidades actualizado. Entonces de una vez me dice, uy, costo amortizado, ojo al deterioro. Ahora, con las de valor razonable, con las dos de valor razonable no tengo problema, dice la norma, porque esas están al valor razonable. Probablemente no están sobreestimadas, que es mi mayor miedo. Y luego dice, una entidad generalmente medirá todos los demás activos y pasivos financieros al valor razonable, o sea, distinto de los básicos, con cambios en el valor razonable reconocidos en resultados, a menos que la norma requiera otra cosa. Entonces la norma está diciendo, mira, los distintos a los básicos, los distintos a los activos financieros básicos, pues mídalos al valor razonable. O esa medición posterior haga al valor razonable. No me deje quieto esos valores. Actualícemelos porque no quiero que me sobreestimen los estados financieros. Bueno, perfecto, Norma. Estoy claro. Y luego dice, voy a los activos no financieros. Y empieza a dar una introducción, la norma, ¿no? Empieza a dar una introducción. Una introducción de lo que va a pasar más adelante, ¿no? Continuará. No hay problema, Daisy. Ya estamos igual a punto de terminar. Son párrafo 252, que es donde termina esta norma. Vamos a acelerar un poquito más. Entonces, dice, los activos no financieros, Daniel, le voy a dar un abrebocas de lo que se va a encontrar más adelante, porque esas cada uno tiene una sección, la mayoría. ¿Listo? Entonces dice, la mayoría de activos no financieros que una entidad reconoció inicialmente al costo son medidas posteriormente sobre otras bases de medición. Listo. Bases de medición, y perdón que sea tan reiterativo, que lo que van a hacer es pelear contra la sobreestimación de los activos. Eso es lo que van a librar, una batalla para que no muestren más activos de lo que son. Entonces dice, por ejemplo, una entidad medirá las propiedades planta y equipo al valor menor entre el costo menos cualquier depreciación y el deterioro de valor y el importe recuperable o el valor recuperable. Bueno, esto está en palabras técnicas de nosotros. Necesitamos esto llevarlas a palabras de Kiyosaki que son un poco más. Ahora, ¿cómo funciona esto? Yo presento una gráfica que también es esta gráfica, pero la tengo en la presentación de hoy. Listo. Entonces, la norma dice, Daniel, mira, por ejemplo, en propiedad, planta y equipo. Usted contabilizó el costo, $7,000, ¿cierto? Entonces la norma dice, ay, ¿será que esos 7,000 que están al costo son lo que hoy le van a dar
¿el mercado le va a dar ese dinero, esos 7,000? Tengo miedo, dice la norma, de que usted me esté sobreestimando esa propiedad, planta y equipo con 7,000. Entonces dice, la medición posterior déjela en 7,000, Daniel. Pero luego, perdón, la medición inicial déjelo en 7,000. Pero la medición posterior, dice la norma, aquí le pongo una regla. Entonces, mídalo al valor menor entre los costos, que son los 7,000 que están allá, menos la depreciación, asumimos que está dentro de la depreciación, y el deterioro acumulados. En otras palabras, yo le digo, listo, norma, yo ya tengo la propiedad planta de equipo, menos, tengo la propiedad planta de equipo al costo, menos la depreciación y menos los deterioros acumulados, si los hubo, pero no los hubo. No hubo ningún deterioro. Así que tengo eso al costo, esa maquinaria, esa propiedad o lo que sea. Si es que se depreció, listo. Listo, aquí la tengo. Entonces le digo aquí a la norma, ahí los tengo ya. Sí, Daniel, pero ese 7,000, compáremelo con esto. Dice aquí. Con el valor recuperable. En otras palabras, ¿cuánto es lo máximo que le da el mercado por ese mueble, o perdón, por esa maquinaria o por lo que sea que usted haya medido al costo? Menos de deterioro, menos depreciación. Así que comparen esos dos, porque imagínense que usted tenga esa maquinaria o esa propiedad en 7,000 y va al mercado y es que le dan es 4,000. El mercado le da de dinero 4,000, Daniel. No. Mi mayor miedo, me está usted sobreestimando, Daniel. Me está sobreestimando. En otras palabras, ya debe deteriorarlo. Yo le dije que lo deteriorara. Entonces la norma dice, es que esto debe ser así. Lo que le da el mercado es lo mismo que usted lo tiene contabilizado, pero aquí me está jugando mal porque me está sobreestimando. Eso para propiedad, planta de equipo, que más adelante lo vamos a ver. Y luego dice, una entidad medirá los inventarios al importe, al valor que sea menor entre el costo y el precio de venta, menos los costos. Otra batalla, dice, no me vaya a sobreestimar los inventarios. Haga esa comparación y me lo mide al menor para que no me lo sobreestime. Luego dice, una entidad reconocerá una pérdida por deterioro del valor relativo a los activos no financieros que están, bueno, ahí no dice, básicamente qué dice con las pérdidas de deterioro. Entonces, la norma dice, quiero que me tenga actualizado, por favor. Luego el párrafo 250 dice, esta norma permite o requiere una medición al valor razonable para los siguientes tipos de activos. Entonces dice, estos activos, esas mediciones posteriores van a ser al valor razonable. Ingresan al costo, pero ténganmelas actualizadas a lo que vale en el mercado. Ténganmelas actualizadas y pone ahí un abrebocas de lo que va a venir en asociadas, en inversiones, en biológicos, etc. Muy bien, ahora con los pasivos distintos a los pasivos financieros. La mayoría de pasivos distintos a los pasivos financieros se medirán por la mejor estimación del valor que se requiera para liquidar. En otras palabras, la batalla de la norma no está en los pasivos. La batalla de la norma está en los activos, que lo dejen a un mayor valor y que lo sobreestimen. Esa es la batalla de la norma. Bien, entonces dice, pues con los pasivos no tengo un problema en la fecha de liquidación, distintos a los financieros, por favor, a esa fecha. Y luego, como último párrafo de la sección 2, oye, muy bien, una sección de 52 párrafos, dice, Daniel, ya le hablé de los activos, ya le di un abrebocas, no quiero que me lo sobreestime. Ahora la voy a hablar de una otra regla, pero aquí se llaman principios. Y es que le voy a prohibir, por si usted lo tenía pensado, porque pues alguien puede decir lo que no está prohibido, está permitido. Pueden haber muchas ideas creativas contables diciendo, oye, nosotros le vendemos a una empresa a crédito y esa empresa también nos vende a nosotros a crédito. Claro, pues compensemos. La norma dice, no, espere, no. No. Si usted le vende a una empresa a crédito y esa empresa también le vende a usted a crédito, ni se le ocurra netear. Usted me reconoce el activo completo y me reconoce el pasivo completo, así sea con la misma empresa. No vaya a decir, pues el resultado neto, al fin y al cabo. No, no, no. Una entidad, dice el párrafo 252, no compensará activos y pasivos o ingresos y gastos a menos que esta norma lo requiere. Esa norma
No lo dice. Y aquí hay dos excepciones. La medición de los activos por el valor neto de correcciones valorativas no constituye un caso de compensación. Por ejemplo, las correcciones del valor por obsolescencia. Entonces, si usted tiene un inventario y dice, no, este no es el valor, hay que disminuirlo. Entonces la norma dice, no, pues eso no es una compensación. Se está moviendo dentro del activo, pero lo que usted está es corrigiendo porque pues, hay mercancía obsoleta y no quiero que me sobreestime el activo. Así que eso no constituye. Y luego da otro ejemplo. Dice, si las actividades de operación normales de una entidad no incluyen la compra y venta de activos no corrientes, la entidad presentará ganancias y pérdidas por cuando los venda, deduciendo el valor recibido por la disposición o la venta del importe en libros, ¿sí? Lo que vendió, bájenlo en libros, del activo y gastos de venta correspondientes. Entonces, básicamente, otro movimiento entre el mismo activo, pero la norma dice eso no son ejemplos de compensación. El miedo mío, dice la norma, es que usted tenga una transacción de compra y de venta y sienta que esos dos se pueden netear. El efecto será el neto, pero el efecto de los resultados finales, pero el efecto de la transacción yo lo quiero individual, dice la norma. No me vaya a compensar ni a netear. Señores, de esta manera terminamos la lectura de la sección 2 en 3 partes, en 3 videos. Hago el cierre y mi conclusión final como es acostumbrada. Entonces, ¿de qué nos habla la sección 2? Es el corazón. Así lo quieren llamar principio, nos pone reglas, pero reglas muy básicas, reglas muy generales. En este caso me dice, Daniel, todo entra por el costo, pero manténgalo actualizado. Si no encuentra algo, le establezco una jerarquía. Olvídese, la contabilidad no es una contabilidad de caja. Las transacciones le reconoce cuando suceden y cuando cumplan con la definición. También le digo otra cosa que más adelante lo va a encontrar. No todo lo que pueda parecer activo es activo. Debe ser probable que suceda y que tenga beneficios para la empresa y además debe ser fácil asignarle un costo. Ojo que ciertas cosas no son. Y si no son, se llaman o contingentes o provisiones o de alguna otra manera. Entonces, básico, que no exista incertidumbre sobre el valor y que no exista incertidumbre sobre el vencimiento para que sean pasivos. Si no es prácticamente seguro, recibe otro nombre y probablemente otro tratamiento contable, es lo que dice la norma. Luego dice ingresos y gastos. Bueno, entienda la relación que hay entre ellos y nuestro amigo Robert Kiyosaki nos ayudó bastante. Estado de resultados integral hace una pequeña introducción diciendo, ojo aquí, que se presentan dos tipos. Si usted tiene unas transacciones que no vienen de la gestión de la administración, presenta el otro resultado integral. Muy bien. Y medición inicial y luego las mediciones posteriores exigentes. Bien. De esta manera damos por leída la sección 2 de la NIF para las pymes en su parte 3. Pues fue un placer acompañarlo. No sé si hay algún tipo de comentario o de pregunta. Si no, lo invito a que avancemos y le damos la sección 3 en la próxima clase o en el próximo espacio que tengamos. También lo invito, aprovecho para invitarlo a la lectura próxima en de la NIA 530 muestreo de auditoría. Toda esta información usted la puede encontrar en la página de Facebook, también hay un grupo en Telegram, en Facebook también está publicado. Fue un placer acompañarlo, gracias por sacar esta hora y leer la sección 2, la última parte. Muchísimas gracias, muchas gracias. Me alegra, gracias por acompañarnos, gracias Anet. Seguimos en contacto. Chao y feliz noche, que les vaya muy bien. Un placer, Marta. Gracias por acompañarnos.